Canarias en un 93% aproximadamente se abastece de combustibles fósiles para generar electricidad, por ejemplo. Esos combustibles fósiles suponen aproximadamente un sobrecoste de 1.300 millones de euros cada año, que lo paga el conjunto de los ciudadanos en el Estado español, y ese sobrecoste es una rémora importante, pero no se hace nada por reducirlo. Las renovables en Canarias son más baratas en generación eléctrica, esto ya está más que sabido y más que repetido, pero aún así no hemos avanzado nada en los últimos 15 años probablemente, y básicamente es porque hay una lucha no entre renovables y convencionales, sino entre un modelo centralizado de generación de electricidad frente a un modelo más democrático en el que los ciudadanos tenemos un derecho fundamental que es generar nuestra propia energía, ¿no? Y pues se ve obviamente por la política que hay actualmente, no hay gana ninguna de que esto sea así, ¿no? Y debemos luchar, y ese es nuestro principal digamos, valor y esfuerzo. En cuanto a propuestas concretas, y ya con esto cerraría esta intervención, sería principalmente realizar una auditoría de costes del sistema eléctrico en Canarias. Se pide para el conjunto del Estado, pero en el caso de Canarias quizás es más importante. Hasta los años, principios de los 2000, había unas auditorías técnicas de los consumos de los grupos de generación convencional, y el Partido Socialista en su momento eliminó ese control exhaustivo sobre los grupos. Desde ese momento hasta ahora el sobrecoste ha crecido desde 500 millones a estos 1.300 aproximadamente, y aquí no ha pasado nada. Y entonces con esa auditoría saber realmente cuál es el modelo energético que necesita de verdad Canarias, ¿no? Porque la inteligencia nos llevaría a pensar que las renovables, si son más baratas, son las que tienen que terminarse imponiendo, ¿no? Luego, además, la adaptación a Canarias y a las RUP de todo lo que tiene que ver con el ahorro y la eficiencia energética, con las directivas, porque actualmente se nos aplica una directiva elaborada en el continente y que no tiene nada que ver con el clima insular, ¿no? Y sin embargo, nuestros arquitectos, la gente que trabaja, digamos, en la edificación sobre todo, tiene que aplicar una normativa que no está adaptada a Canarias, y salen cosas como colocar pues calefacción en lugares donde se supone que en Canarias no haría falta, ¿no? Luego, profundizar e intensificar el esfuerzo de cumplimiento de los objetivos 20-20-20, no voy a decir cuáles son porque ya los conocemos bastante, y Canarias, si Europa va caminando a duras penas, Canarias está en una senda divergente totalmente. De hecho, somos la región española que más emisiones de CO2 produce, ¿no? El apoyo a la realización de una verdadera planificación energética en Canarias. Tenemos planes desde el año 89 de energía, se han cumplido al 100%, pero solo para las energías convencionales y para las infraestructuras eléctricas, digamos, megalómanas, pero nunca para las renovables. Llevamos 15 años prácticamente sin instalar un nuevo parque eólico en Canarias y fuimos los primeros prácticamente del Estado, ¿no? Y luego, en ese nuevo plan energético que nos gustaría y que sería una transición hacia el 100% renovables, revisar y eliminar algunas infraestructuras eléctricas previstas como las regasificadoras, todo lo que tiene que ver con la introducción del gas natural como combustible para generación de electricidad en Canarias, porque no tiene ningún sentido. El ahorro del combustible no justifica una inversión tan importante, pero no solo eso, sino un bloqueo en general a la penetración de energías renovables, puesto que el funcionamiento de esos grupos con gas es demasiado, digamos, tiene que estar funcionando en unos regímenes muy altos en comparación con las renovables. Luego, en consonancia con todo esto, la retirada del apoyo financiero a todo lo que tiene que ver con el gas por parte de la Unión Europea, porque se han financiado las infraestructuras que hoy se están realizando con ese dinero, y pensamos que eso sería una manera de evitar el avance de esta tecnología. Orientar a su vez todos los fondos comunitarios al objetivo de convertir a Canarias en un archipiélago 100% renovable. Todos los estudios siempre sobre Canarias nos hablan de las renovables, pero al final la realidad es que hay un monopolio que está evitando continuamente
que se avance mejor en ese sentido, ¿no? Marcarnos un horizonte 2030, ¿por qué no?, de un 100% renovables. Hay propuestas incluso dentro del propio Gobierno de Canarias interesantes, aunque se les tilde a veces de locos, ¿no?, de que se podría alcanzar ese objetivo en 10 años aproximadamente, ¿no? Luego, por otro lado, apoyar en la construcción o constitución en el archipiélago de una o de varias empresas de carácter mixto entre ciudadanos, empresa privada, empresa pública, con la finalidad de desbancar un poco este monopolio que tenemos actualmente en la generación eléctrica y que podamos hacer una generación distribuida a lo largo de todo el territorio y siempre basado en las renovables. Y luego, por otro lado, también el apoyo de la Unión Europea a la reforma del REF, del régimen económico fiscal, que lo que ha hecho tradicionalmente es sostener un estatus de determinada clase social de las islas, garantizar una continuidad de ciertas estructuras sociales aquí en Canarias, pero que no ha servido en el fondo para dinamizar nuestra sociedad ni para generar una sociedad más activa, más participativa, ¿no? Y por otro lado, el apoyo, y esta es la última de las propuestas, para el desarrollo en Canarias de este modelo alternativo que proponemos, que en el fondo, como no lo estamos llevando a cabo, está teniendo un coste de unos 4.000 millones de euros anuales, y eso es fácil de decir, pero 4.000 millones de euros que abandonan nuestra economía para salir hacia cualquier otra parte del mundo, y crear al mismo tiempo empleo, crear actividad local, que sería una de las claves para salir un poco, no ya de la crisis, sino incluso del sistema económico en el que nos hemos metido un poco todos, unos por inercia y otros por voluntad, ¿no?